Bueno, bueno, nosotros somos el equipo 3, ya expusimos anteriormente, esta es nuestra segunda exposición y el día de hoy presentaremos los padecimientos que rodean a la anatomía patológica del sistema nervioso. El equipo está conformado por Cristian, por Haas, Brian, Iván, Cintia y su servidor Alejandro. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a primero a comenzar con las malformaciones congénitas. La siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a desarrollar la siringomielia, que forma parte de uno de los trastornos que son derivados del desarrollo de cavidades a modo de hendidura llena de líquido en la porción inferior o superior de la médula espinal y que pueden extenderse incluso hasta el tronco del encéfalo, en donde se va a denominar siringobulbia. También van a estar asociadas a malformación de Arnold-Chiari, que expondré más adelante, y puede aparecer relacionada a traumatismos inútero o incluso después del nacimiento. La patología relevante de esta enfermedad va a describir una destrucción de sustancia blanca y gris adyacente a la hendidura que estamos encontrando y va a estar rodeada por una densa trama de gliosis reactiva. Suele manifestar sus criterios, sus características hacia la segunda o tercera década de vida. Y además existe una pérdida aislada de sensaciones de tipo dolorosas y térmicas en las cuales van a estarse manifestando principalmente en las extremidades superiores por una alteración precoz de las fibras comisurales que se van a decusar en la parte anterior de la médula. Y la siguiente, por favor. Ahora continuamos con el síndrome de Arnold-Chiari, que también se llama simplemente malformación de Arnold-Chiari. Se va a agrupar en las anomalías de la fosa posterior que son realmente malformaciones que van a afectar principalmente al tronco del encéfalo y al cerebelo. El cerebelo es el órgano principal. Y en este tipo de alteración se van a mostrar cambios de tamaño y la forma de los órganos y puede acompañarse de cambios morfológicos en otras regiones del cerebro. Va a clasificarse en dos tipos, de los cuales el tipo 2 es el más grave. En esta tipo 2 se va a encontrar una fosa posterior craneal pequeña con el cerebelo notablemente deforme en la línea media y va a extenderse hacia abajo en la parte del vermis a través del foramen magno. Por esta última característica es que se puede observar una hidrocefalia por compresión del conducto ependimario y por fallo en la circulación del líquido cerebroespinal. Y la malformación de Arnold-Chiari 1 va a ser mucho más leve y se observa una baja inserción de las amígdalas cerebelosas que se van a extender hacia el conducto espinal, pero la compresión del conducto ependimario no va a ser tan evidente como en la anterior. Regularmente suele ser asintomática y con obstrucción leve y parcial del flujo del líquido cerebroespinal. Y también la compresión puede llegar incluso hasta la médula oblongada sin tener muchas características clínicas que estén asociadas a esto. Y los síntomas tienden a mejorar con cirugía y es de buen pronóstico. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen vamos a poder apreciar cómo el cerebelo no cabe, por decirlo de algún modo, en la fosa posterior pequeña que se ha formado. Y esto va a provocar que se expanda hacia el foramen magno y presione mucho más el conducto ependimario. Esta está en la segunda imagen. Y en la tercera, solamente va a ser la protrusión de las estructuras sebelosas, que son las amígdalas, como lo mencioné antes, y la compresión no va a ser tan notable como, por ejemplo, en el tipo 2. La siguiente, por favor. Ahora continuamos con las patologías del tubo neural. A este tipo de padecimiento se le conoce como defectos del cierre de tubo neural y van a clasificarse en dos grupos generales de acuerdo a la localización en la que se afecta. Primero está a nivel craneal dos patologías que nos marca el temario, que es meningoencefalocele y la anencefalia. Después, a nivel espinal, el nombre con el que se le conoce a este padecimiento es espina bífida, que puede ser de dos tipos, abierta, quística o expuesta, que es lo mismo, y va a estar subdividida en dos grupos según la morfología que esté presentando, el meningocele y el mielomeningocele. Después está el segundo tipo de espina bífida, que es la cerrada o la oculta. La siguiente, por favor. Bueno, para poder entender esta parte de la fisiopatología, eh, los defectos del tubo neural, tenemos que recordar algunos aspectos básicos del desarrollo inicial del sistema nervioso y este pues va a comenzar con la acción de diversas moléculas señalizadoras que van a ser secretadas por diferentes estructuras con el fin de inhibir a otras, promoviendo la diferenciación del ectodermo a tejido neural y una vez establecido este patrón pues van a comenzarse a formar los pliegues que determinarán la formación del tubo neural. La siguiente, por favor. Ahora, la fisiopatología de los defectos va muy de la mano con los puntos de fusión de pliegue.
de los pliegues neurales, y este proceso pues va a iniciar con la fusión a nivel de las primeras somitas que se han formado y después se va a extender en sentido craneal y caudal, permaneciendo dos estructuras como neuroporo anterior o craneal y el neuroporo posterior o caudal, que van a terminar cerrando en los días 24 y 25 aproximadamente. La siguiente, por favor. Y ya, ahora sí, principalmente los puntos de fusión que están marcándose son en los que se pueden detectar diversas alteraciones del cierre y pues van a caracterizarse por cerrarse en sentido unidireccional o bidireccional. El primero es el dorsolumbar y luego se sigue el craneal, ambos se cierran en sentido bidireccional. Después está el frontal, luego el occipital y por último el lumbosacro que se cierran en sentido unidireccional. La siguiente, por favor. Y ya con todo esta breve recordatorio de embriología, pues ya vamos a poder encontrar por qué se están produciendo el meningoencefalocele y todas las demás características. Primero vamos a empezar con este, que pues es un defecto a nivel craneal. Es un tipo de defecto raro que va a afectar al encéfalo propiamente dicho, y como su nombre lo indica, va a hacer referencia a una protrusión o herniación del encéfalo y de las meninges por una abertura ósea del cráneo. Se produce sobre todo cuando el tubo neural no cierra completamente durante el embarazo, en los puntos que pueden ir desde el occipital hasta el facial. El facial pues realmente se ve solamente en muy raras ocasiones, casi siempre como se muestra en la imagen, se presenta en el punto occipital. Y con estos fallos pues podemos entonces inferir que la herniación va a poderse reconocer o va a poder ser vista a lo largo de todo el cráneo, que va desde la nariz, que recorre la frente, el cráneo hasta la nuca. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a la anencefalia, pues se va a definir como una malformación del sistema nervioso central del extremo anterior del tubo neural. Y esto va a producir la ausencia de formación del prosencéfalo por un fallo en la fusión a nivel craneal, del punto de fusión craneal específicamente. Y van a poderse encontrar algunas estructuras que van a ser de número variable y puede ser una patología aislada o asociada a ciertos síndromes. También va a ser una patología altamente mortal porque casi todos los recién nacidos vivos mueren al poco tiempo, pero existen algunas excepciones. Su incidencia va a ser de uno de cada 1000 recién nacidos vivos o uno de cada 5000 fetos, de los cuales pues la gran mayoría va a representar abortos espontáneos. Y la siguiente, por favor. Ahora vamos a desarrollar la espina bífida en su variedad de meningocele. Representa aproximadamente el 15% de las espinas bífidas abiertas y su morfología se define como una herniación de las meninges a través del arco neural, pero esta no va a tener contenido de médula espinal o de nervios. Y pues aquí lo podemos observar en la imagen, no hay ningún contenido ni de médula ni de nervios. Después, también encontramos que va a ser causado por un fallo en los pliegues a nivel lumbosacro mayoritariamente, pero también puede ser a nivel dorso lumbar. Y a pesar de lo aparatoso que pueda verse, también el pronóstico de los pacientes con tratamiento quirúrgico es bastante bueno. La siguiente, por favor. El meningocele, pues aquí vamos a encontrar que representa aproximadamente el 85% de las espinas bífidas abiertas y por lo tanto es mucho más común que el meningocele. Aquí la morfología de la patología muestra que una herniación de meninges, pero también de contenido de médula espinal y raíces neurales. Esto es lo que la diferencia y justamente el nombre por miel es que nos lo dice. Es la forma más grave de espina bífida abierta y se produce por un fallo a nivel dorsolumbar principalmente, contrario al anterior, y en raras ocasiones también se puede observar a nivel lumbosacro. Puede o no estar asociada al líquido cerebroespinal y por tanto existe presencia de este líquido a través de la herniación, pues cuando se llegue a presentar este líquido, pues obviamente es cuando se puede desencadenar una hidrocefalia. La siguiente. Y por último, pues está la espina bífida oculta, que representa aproximadamente el 85%, pero de todas las espinas bífidas, tanto abiertas como cerradas. Y esto es bueno, puesto que es la más noble en presentación. Y bueno, aquí existe un fallo a nivel de la fusión lumbosacra o dorsolumbar y frecuentemente se da en las vértebras L1 a S1. Y la morfología pues se va a describir como una zona cubierta de hipertricosis por una alteración de la placa blastodérmica, pues que en este caso sería el ectodermo, cuyo derivado es el pelo. Por lo tanto, si está alterada, pues claramente los anexos también van a encontrarse alterados. Y característicamente, pues se puede encontrar, como se observa en la imagen, el mechón de pelos a nivel de la cintura, o puede ir un poco más arriba, un poco más abajo. La siguiente, por favor. Y realmente, pues la prevención llega a ser un punto importante. Y
Bueno, la importancia de la prevención más bien es que a pesar de que se considera como trastornos de herencia multifactorial, se ha logrado aislar ciertas características que propician su aparición y con ello pues se dice que hay que evitar exposición, por ejemplo, a pesticidas, a fármacos como la talidomida, el valproato o ácido valproico y en general la gran mayoría de anticonvulsivos. Esta exposición a fármacos debe evitarse sobre todo en el primer trimestre. Además, también se ha visto que se debe evitar la exposición al ácido retinoico, antineoplásicos como metotrexato y también se ha encontrado que la diabetes tiende a asociarse a la aparición de esta patología por la acción que ejerce la elevada concentración de glucosa sérica sobre receptores y moléculas señalizadoras. Además, el ácido fólico, perdón, forma parte importante de la prevención porque se ha visto que la deficiencia de esta vitamina impide la síntesis de ADN y la metilación de esta cadena. Por lo que, pues, de estas mismas consecuencias, tanto la síntesis como la metilación inapropiada van a impedir la proliferación celular y la migración, y pues con esto va a conducir a un fallo en los puntos de fusión que ya hemos revisado. Y pues la dosis de ácido fólico para mujeres primigestas va a ser de 0.4 miligramos al día, 3 meses antes y 3 meses después de la concepción. Y para mujeres con antecedentes con hijos de defectos de cierre es de 4 miligramos al día. Y con eso terminaríamos la parte de malformaciones congénitas. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Yo soy Brian Garnica y voy a exponerles el siguiente tema, que es el 8.2. Este va a ser las enfermedades vasculares, que va a estar asociado al infarto cerebral por trombosis y embolia arterial, trombosis venosa, aneurismas y hemorragia cerebral parenquimatosa y subaracnoidea. La siguiente, por favor. Ok, empezamos a hablar del infarto cerebral por trombosis y embolia, que básicamente vamos a hablar primeramente de las grandes arterias, que va a ser que el proceso que causa una trombosis o una embolia va a estar asociado a los procesos ateroscleróticos de las arterias grandes. Esto va a ser principalmente en la bifurcación de la carótida y, y en la parte de la carótida común. ¿Ok? En la imagen de la derecha podemos apreciar en el punto en el que se dividen esta carótida interna y la carótida externa. Ahí es el punto en donde va a haber la acumulación de estas placas ateroscleróticas, en donde va a haber los procesos inflamatorios que van a causar la obstrucción de esa porción o la migración de un émbolo hacia alguna parte de, pues de las arterias que van a obstruir el paso de la sangre y van a causar un infarto en el cerebro de los pacientes. La siguiente, por favor. Ok, entonces vamos a ver que va a haber dos procesos que van a cursar los pacientes que sufren un infarto cerebral, que puede llegar a ser asociados a trombosis y a embolias. Ok, vamos a ver que la arteria cerebral media es obstruida con mayor frecuencia por trombosis de todas las trombos que pueden llegar a surgir del polígono de Willis, que es el que pueden observar a la derecha, o de émbolos que viajan y se atoran principalmente en la trifurcación de la arteria cerebral media, que como lo pueden observar en la imagen, es la arteria que está como muy gordita en medio de todo el polígono, que es la arteria cerebral media o silviana. ¿Ok? Ahí es donde se atoran los émbolos y obstruyen todo el paso y todo el flujo de sangre. Pero cabe aclarar que, o sea, no se obstruyen en su totalidad, sino que algunas arterias que son subyacentes pueden irrigar esas porciones. Por lo tanto, no es como tal un causa isquemia así luego, sino que se tarda cierto tiempo en causar estos infartos cerebrales. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las arterias que están asociadas al parénquima. Estas arterias que sufren principal daño por arteriosclerosis y por hipertensión arterial, que básicamente es más por hipertensión arterial, ya que el incremento de la presión en las arterias pues causa este daño endotelial y por lo tanto favorece la formación de arteriosclerosis y pues obviamente también la extravasación y pues, muchas cosas que causa la hipertensión arterial en los vasos sanguíneos del cerebro y va a provocar pequeños infartos que básicamente van a abarcar, pues van a ser menores a 15 milímetros y a estos se les van a llamar infartos lagunares. Esos infartos lagunares pueden cursar con síntomas o no, porque pueden tener, pues pueden cursar asintomáticos y los pacientes nunca se dan cuenta de que tuvieron pequeños infartos asociados a su mal control de la hipertensión y a su mal control de los lípidos. ¿Ok? Pero también pueden llegar a tener repercusiones que van a ser
pues muy significativas en la vida del paciente. Por ejemplo, una hemiparesia contralateral, que va a ser la pérdida de la función en la mitad del cuerpo contrario a la zona en la que se afectó, o la pérdida de la sensibilidad del hemicuerpo, o una cosa que se llama demencia por múltiples infartos, que básicamente es una persona que no tuvo un cuidado de su hipertensión, sufre múltiples infartos y empieza a tener deterioro cognitivo a lo largo del tiempo. Entonces, el problema de estas lesiones es que causan problemas a futuro. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente va a ser la microcirculación. Ok, ya vimos la parenquimatosa, la de los grandes vasos, y ahora viene la de la microcirculación, que básicamente esta se va a obstruir por émbolos. Ok, émbolos que van a viajar de alguna porción del cuerpo y se van a atorar en esta microcirculación cerebral y por lo tanto van a producir un infarto cerebral. Em, los principales émbolos van a ser los de grasa. Estos émbolos surgen a partir de la ruptura, bueno, no surgen solamente de esto, sino la principal etiología es la ruptura de los huesos. O sea, pacientes politraumatizados sufren acumulación de estos émbolos y viajan al cerebro. ¿Ok? Por lo tanto, van a obstruir los microvasos y van a formar pequeñas petequias en la sustancia blanca, como lo podemos observar en la imagen de la derecha, en donde vemos estos pequeños puntitos negros que son petequias que van a estar formadas por micro infartos en el cerebro. La siguiente, por favor. Y vamos a ver el infarto que va a estar asociado a la circulación venosa. Esto vamos a ver que va a ser la trombosis del seno venoso en el cerebro. Va a ser una complicación que es mortal y es una complicación que surge de estados de hipercoagulabilidad, como lo es la deshidratación, la flebitis, la mastoiditis, las neoplasias o la anemia de células falciformes. Estas van a acumular los factores de coagulación y por lo tanto van a sufrir pues estos trombos que van a ser potencialmente mortales porque es una zona de mucha irrigación que incrementa la presión cerebral y por lo tanto induce a la muerte del paciente si no es tratada a tiempo. Ok, la siguiente, por favor. Y en este caso vamos a ver la imagen en una trombosis del seno sagital superior, en donde claramente se ve el sitio de la trombosis, donde está incrementado el volumen de la sangre en la línea sagital y por lo tanto ahí incrementa la presión, incrementa la acumulación de sangre y por lo tanto impide que haya una buena irrigación a la zona del cerebro que está afectada. Por lo tanto, estas trombosis son potencialmente mortales y pues están asociadas a estos procesos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la hemorragia cerebral, que vamos a empezar con la hemorragia parenquimatosa, que esta básicamente es la hemorragia del cerebro, ¿ok? Está dado por ruptura de vasos frágiles o de malformaciones vasculares, pero principalmente está asociada como también a la trombosis, también está asociada a la hipertensión. Un mal manejo de la hipertensión arterial causa hemorragias hipertensivas. Por lo tanto, es importante el tratamiento de esta y el buen diagnóstico a tiempo antes de que la persona sufra una hemorragia cerebral y por lo tanto, pues alguna situación más complicada. Lo principal van a ser los ganglios basales del tálamo, en donde vamos a ver que aquí van a ser las principales hemorragias parenquimatosas a la altura del puente y del cerebelo. Si se presenta una hemorragia en la sustancia blanca, se denomina hemorragia intracerebral hipertensiva lobular. La siguiente, por favor. El cuadro clínico que van a presentar los pacientes va a ser una cefalea intensa, ¿ok? La cefalea va a ser demasiado intensa y posterior a esto muchos de ellos van a caer en coma o van a perder la conciencia. Entonces es importante también saber que pueden contar con hemiparesias contralaterales, puede haber hematomas que pueden extenderse a más de 30 mililitros y estos sí van a inducir la muerte del paciente, ya que la presión es tanta que pierde las funciones cerebrales y pues induce a la muerte. Entonces es importante el tratamiento a tiempo de las hemorragias parenquimatosas y por lo tanto también evitarlas, ¿no? La siguiente. Aquí vamos a ver imágenes de hemorragias parenquimatosas. En el lado izquierdo encontramos una hemorragia intracerebral de ganglios basales y en la derecha una hemorragia interventricular que va a ser básicamente dentro del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea, que pues, como su nombre lo menciona, está en el espacio subaracnoideo
en donde vamos a ver que la principal etiología va a ser los aneurismas y después de esta van a ser las malformaciones vasculares. Pero los aneurismas va a ser aproximadamente del 85%, e igual que las parenquimatosas, vamos a ver que está asociada al mal manejo de una hipertensión. Ok, como lo podemos ver a la derecha, eso es un aneurisma. Ahorita lo vamos a explicar, pero básicamente es un globito que se forma en la arteria por el incremento de la presión que pues es patológico, ¿no? La siguiente. Ok, entonces vamos a ver que los aneurismas saculares, así se les conoce, son básicamente vaginaciones globosas que pueden producir una hemorragia. Ok, básicamente son estos globitos que se le forman y que mientras se incrementa la presión y se incrementa, llega un punto en el que explotan, como cualquier globo, ¿no? Que inflamos con aire. Entonces, al momento de explotar, va a causar una hemorragia subaracnoidea masiva. ¿Ok? Que básicamente se va a localizar, bueno, depende de la localización del aneurisma, pues va a ser pues los procesos patológicos que va a conllevar esta hemorragia, pero básicamente pues son potencialmente mortales. Y en la derecha podemos ver un aneurisma que obviamente ya se reventó, pero se alcanza a observar cómo forma un globito, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver las porciones en el polígono de Willis donde normalmente surgen estas, estos aneurismas. Y como lo pueden ver es básicamente en las bifurcaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde choca la sangre, donde todo el tiempo, constantemente, la sangre está teniendo una división hacia diferentes lados. Entonces, el incremento de la presión, el incremento del flujo sanguíneo conlleva a que las paredes de los vasos se debiliten y se forme este globito. Y si llegara a tener el paciente una crisis hipertensiva o un incremento súbito de la presión, pueden llegar a reventar y pueden causar pues las hemorragias estas que ya mencionamos. ¿Ok? Y la siguiente, por favor. Las características clínicas de los pacientes va a ser que causan una mortalidad aproximadamente del 35%. El 35% de las personas se van a morir. Eso a la primera, o sea, al primer cuadro de hemorragia por aneurisma. Pero cuando tienen un segundo caso, el 50% de los pacientes mueren. ¿Ok? Y clínicamente se va a referir el paciente con el peor dolor de cabeza de su vida. ¿Por qué? Porque la sangre va a salir y va a empezar a irritar a los vasos sensibles al dolor y a la dura madre. Por lo tanto, la cefalea va a ser tan intensa que los pacientes no van a poder dejar de tocarse la cabeza y van a referir un dolor sumamente intenso. Para posterior a esto, entrar en estado de coma. ¿Ok? Los pacientes sufren dolor y entran en coma. Es lo que sufre el 80% de los pacientes con hemorragias subaracnoideas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver estas imágenes que son muy bonitas, en donde podemos apreciar que hay pues aneurismas, ¿no? Básicamente en el polígono de Willis. Creo que la más notoria es la imagen B, en donde podemos ver el polígono disecado, en donde se alcanza a ver este aneurisma enorme, que realmente en las imágenes esquemáticas que vimos anterior, pues se ven globitos pequeños, pero no, son globos que pueden llegar a tener estas dimensiones que podemos observar en la imagen B. Ok, la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar con las enfermedades infecciosas. En este caso vamos a incluir lo que sería leptomeningitis piógena, absceso cerebral, tuberculosis, encefalitis, virales, sobre todo herpética y rabia, así como enfermedades parasitarias, como es el caso de neurocistercosis y toxoplasmosis. Bueno, entonces, sí, antes que nada, yo soy Cintia Sendejas, prendo mi cámara, sí. Y bueno, voy a continuar con lo que sería el tema. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora vamos a hablar de lo que sería, en primer lugar, la leptomeningitis piógena y el absceso cerebral. ¿Le puedes cambiar, por favor? Hablando de la leptomeningitis, vamos a tener que es este proceso inflamatorio de las leptomeninges y el líquido cerebroespinal en el espacio subaracnoideo y vamos a tener, bueno, sobre todo que
se caracteriza por varios agentes etiológicos que la causan. No sé, podemos ver Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, y así, varios agentes. Sin embargo, el que actualmente tiene mayor prevalencia es el de Streptococcus pyogenes. Entonces, por eso nos enfocamos aquí en lo que sería la leptomeningitis piógena. Vamos a tener que, en este caso, pues, en primer lugar, los individuos afectados van a mostrar, pues, estos signos sistémicos de inflamación, y aparte van a tener esta irritación, evidencia de irritación meningia. También van a tener afectación neurológica, como es el caso de, pues, cefalea, fotofobia, irritabilidad, enturbiamiento de conciencia, y también puede ser rigidez en la nuca. Vamos a tener que, si hacemos una punción espinal, vamos a tener que el líquido cerebroespinal va a estar turbio y pues un poquito lento en realidad. Vamos a tener que también se tiene una presión elevada, como les mencionaba previamente. Vamos a tener que se llegan a tener incluso 90.000 neutrófilos por milímetro cúbico. También vamos a tener un aumento de las proteínas y también una reducción muy marcada del contenido de glucosa en sí. Vamos a tener que, sobre todo, las bacterias van a poder observarse en frotis, o también pueden llegarse a cultivar. Entonces, que esos son como que los métodos de diagnóstico de elección. Y bueno, vamos a tener que es importante que su tratamiento sea eficaz, ya que de no ser así puede ser mortal. Vamos a tener que los fármacos antimicrobianos pueden reducir su mortalidad, sobre todo. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, en cuanto a la morfología, vamos a tener que podemos dividirla en dos, ¿no? Este examen macroscópico y el examen microscópico. Vamos a tener que, como podemos ver en la imagen, se ve como que está exudado en las leptomeninges, y pues esto también se ve sobre la superficie del encéfalo. Se ve este material como exudado, esto blanco que se ve en la imagen. Vamos a tener que en otros aspectos el líquido, pues, cerebroespinal, como les había dicho, va a estar claro, más bien que ya va a estar turbio, y pues va a estar este material purulento. También vamos a tener que los vasos meningios van a estar ingurgitados, como pueden verlo, y también van a como que sobresalir en realidad. Este, y esto va a variar, ¿no? En algunos microorganismos va a ingurgitar más, en otros menos, y así sucesivamente. Vamos a tener también que, pues, en el examen microscópico va a haber neutrófilos que llenan el espacio subaracnoideo, y pues esto va a ser sobre todo en las áreas que están más afectadas, y se encuentran sobre todo alrededor de los vasos sanguíneos leptomeningios. Esto en el caso de, digamos, los menos graves. Entonces vamos a tener que llenan el espacio subaracnoideo en las áreas afectadas, y en los casos menos graves, pues se encuentran alrededor de estos vasos sanguíneos leptomeningios. Mm, y pues respecto a este aspecto sería todo. Ahora vamos a pasar a lo que sería el acceso cerebral. ¿Se puede cambiar, por favor? Bueno, vamos a tener que se describen como estas lesiones destructivas con déficits locales progresivos, y pues esto también aunado a signos generales del aumento de presión intracraneal. Es lo mismo que les mencionaba, este aumento de presión va a estar presente, y bueno, vamos a tener aquí que el líquido cerebroespinal va a estar con esta presión elevada. Vamos a tener que el recuento leucocitario va a estar aumentado. También se va a tener una concentración alta de proteína, y el contenido de glucosa es normal. Vamos a tener que se tienen ciertos digamos, trastornos predisponentes. Sí, más que nada, vamos a tener que son endocarditis bacteriana aguda, por ejemplo, la cual
tiende a producir abscesos múltiples, también cardiopatía congénita, sobre todo la que es con comunicación derecha-izquierda, y también pues esta sepsis pulmonar crónica, como pues es en el caso de las bronquiectasias, y de igual manera en la inmunodepresión. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener que tiene varias maneras de implantarse, como les mencioné aquí. Les pongo aquí la implantación directa de los microorganismos. También puede ser por extensión local a partir de focos adyacentes, por ejemplo, en caso de presentarse mastoiditis, sinusitis paranasal, pues son estos focos adyacentes que van a diseminar hacia el absceso en sí, o también puede ser por diseminación hematógena. Esto puede ser, por ejemplo, a través de una localización primaria, como es el caso de corazón, pulmones o huesos distales, o incluso se habla de que puede ser también secundario a una extracción dentaria. ¿Puedes cambiar, por favor? Ok, vamos a continuar con la parte de la morfología del absceso cerebral. Vamos a tener que macroscópicamente van a ser lesiones bien delimitadas, como se muestra en la imagen. Si se dan cuenta, aquí podemos ver tal cual esta bolita. Y pues van a tener necrosis central por liquefacción, también van a estar rodeadas por fibrosis y también por tumefacciones. Vamos a tener que a la microscopía va a existir un tejido de granulación con neovascularización alrededor de la necrosis. Y bueno, sí, sobre todo es esto. Vamos a tener que la necrosis es responsable de este edema vasogénico que pues en realidad va a ser marcado. Y bueno, sí, esto es lo relevante respecto a la morfología. Y bueno, no lo había mencionado en la diapositiva anterior, pero pues vamos a tener que, no, eso sí lo mencioné. Entonces sí, con respecto a morfología o a accesos, sí, sería todo. Vamos a pasar a lo siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de lo que sería la tuberculosis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a tener que la tuberculosis del encéfalo, pues puede, digamos, ser parte de una enfermedad sistémica o puede estar, digamos, aislada. Y en este caso, pues pudo haber sido sembrada en el encéfalo desde una lesión silente y esto pues va a ser generalmente pulmonar. Vamos a tener que puede afectar tanto a las meninges o al encéfalo o pues también puede ser a ambos. De hecho, es a menudo que suceda este último caso, que sea a ambas partes. Bueno, vamos a ver que en cuanto a las características clínicas, eh, lo principal es que suelen referir cefalea, malestar general, confusión mental y también vómitos. Vamos a tener que van a tener una pleocitosis en el líquido cerebroespinal y bueno, esto va a representar que tenemos aquí células mononucleares o también una mezcla de polimorfonucleares y mononucleares. Vamos a tener que la concentración de proteínas está elevada y de hecho está muy elevada normalmente. Vamos a tener que el contenido de glucosa, pues es curioso porque pues, puede ser como que tanto disminuido y esto va a ser levemente disminuido o también puede estar normal. Bueno, también esto es lo que les mencionaba, puede ser parte de una enfermedad sistémica o una aislada. Vamos a tener que las complicaciones más graves suelen ser, por ejemplo, la fibrosis aracnoidea, que a su vez va a producir hidrocefalia, la endosteritis obliterativa, que produce obstrucción arterial e infarto cerebral subyacente. Vamos a tener que incluso puede afectar al espacio subaracnoideo y también puede comprometer a las raíces nerviosas. Entonces, pues esto puede conllevar a otras complicaciones. ¿Le puedes cambiar, por favor? Esto es lo que les mencionaba.
También vamos a tener que en el caso de los individuos VIH positivos, es común que Mycobacterium tuberculosis en sí no sea tan diferente a la infección que presente en individuos VIH negativo. Pero vamos a ver que, por ejemplo, en los individuos VIH positivos pueden infectarse también fácilmente de Mycobacterium avium intracelular, y pues esto sobre todo va a ser en contexto de una infección diseminada. Vamos a tener que son lesiones que contienen, digamos, láminas confluentes de macrófagos, las cuales están, pues vamos a tener que estos van a estar llenos de organismos con poca o ninguna reacción granulomatosa asociada. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, hablando un poco de la morfología, vamos a tener que, en cuanto al examen macroscópico, el espacio subaracnoideo va a tener un exudado como gelatinoso, fibrinoso, eso es lo que se describe más o menos, y esto va a ser sobre todo en la base del encéfalo y pues incluso puede englobar a los nervios craneales. Vamos a tener que pueden existir también gránulos blancos bien delimitados, sobre todo sobre las leptomeninges, y sobre todo vamos a tener que el patrón más frecuente es el de la meningoencefalitis difusa. Vamos a tener que al examen microscópico, también vamos a, sí, en el examen microscópico, perdón, van a existir pues sobre todo una mezcla de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Vamos a tener que las arterias que circulan a través del espacio subaracnoideo también pueden mostrar endarderitis obliterativa con infiltrados inflamatorios en sus paredes y pues también engrosamiento en eh, la túnica íntima. Vamos a tener que, bueno, con respecto a la morfología, me parece que sería todo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok, ahora vamos a hablar de lo que serían las meningoencefalitis víricas, bueno, las encefalitis virales. Sí, ¿me puedes cambiar, por favor? Esta, sobre todo, lo que se pide en la bibliografía es que se hable de el virus del herpes. Vamos a hablar primero del virus del herpes simple de tipo 1. Vamos a tener que en este caso se presenta de manera mucho más frecuente en niños y jóvenes, por eso les puse ahí como estos niñitos. Y bueno, vamos a tener que Mm, en algunos casos, en pocos casos de hecho, los individuos afectados pues van a tener este síntoma, este antecedente más bien de herpes previo. En realidad esto es muy raro. Y en cuanto a los síntomas que se ven en primera instancia, son sobre todo alteraciones del ánimo, la memoria y de la conducta. Vamos a tener que los métodos de PCR van a facilitar mucho el diagnóstico. Van a ser importantes en este caso. Vamos a tener que los fármacos antivíricos son un tratamiento eficaz en la actualidad, así que bueno, esto va a reducir sobre todo la mortalidad. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a tener que, en cuanto a la morfología, esta encefalitis va a afectar sobre todo, bueno, va a empezar en la región inferior y en la región medial de los lóbulos temporales, y también, pues esto se va a ver, también se van a ver que inician las circunvoluciones orbitarias de los lóbulos frontales. Vamos a tener que la infección es necrosante y a menudo pues también puede ser hemorrágica en las regiones más afectadas. Entonces, pues, se tienen estas lesiones de necrosis y de hemorragia, y vamos a tener que se pueden encontrar cuerpos de inclusión víricos intranucleares, los cuales son los cuerpos de Prostate tipo A, y esto va a ser tanto en las neuronas como en la glía. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora vamos a ver al virus del herpes simple tipo 2, y la verdad es que de este no se habla tanto, no se tiene tanta información. Sobre todo vamos a tener que mm,
En adultos puede causar esta meningitis, pero también en algunos neonatos nacidos por parto vaginal de mujeres con infecciones genitales primarias activas por el virus del herpes, pues van a adquirir la infección durante el paso a través del canal del parto y pues esto va a favorecer a que desarrollen encefalitis grave. Entonces, pues sobre todo esto sería lo importante hablando de el tipo 2. Mm, y sí, sí. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora vamos a hablar del virus de varicela zoster, herpes zóster. Bueno, ahora vamos a hablar de la infección primaria, sobre todo. Vamos a tener que la infección primaria se manifiesta como pues uno de los exantemas infantiles seguramente a muchos nos han dado de niños. Y bueno, vamos a tener que, en este caso casi no se tiene evidencia de afectación neurológica, solamente es como que este exantema, como sabemos, pero bueno, algo que se me hizo interesante que en realidad no eh, desconocía es que en cuanto termina esta infección cutánea, el virus entra en una fase latente y esto pues va a ser en las neuronas sensitivas, en los ganglios de la raíz dorsal o también del trigemino. Vamos a tener que se puede tener una reactivación. Vamos a tener que la reactivación puede ser sobre todo en adultos y se genera como una erupción cutánea, puede ser vesicular y a menudo es dolorosa y pues sobre todo también es limitada. Suelen ser autolimitadas en general, pero también puede reducirse algunas otras complicaciones. ¿Se puedes cambiar, por favor? En el caso de las complicaciones que les mencionaba, vamos a ver que puede evolucionar, por ejemplo, a síndrome de neuralgia postherpética persistente, y esto pues particularmente después de los 60 años de edad. Y esto va a estar representado por dolor persistente con sensación dolorosa tras estímulos que realmente no tendrían por qué ser dolorosos en sí. Vamos a tener que también se ha asociado con arteritis granulomatosa. Y bueno, vamos a tener que esto es poco frecuente, pero puede llegar a ser grave. También puede causar encefalitis aguda en individuos inmunodeprimidos y esto va a verse como lesiones caracterizadas por desmielinización seguida de necrosis. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de la infección por rabia. Bueno, vamos a tener que se trata de una encefalitis grave transmitida al hombre por la mordedura de un animal portador o un animal rabioso. Vamos a tener que suele ser un perro o también pueden ser mamíferos salvajes que constituyen los reservorios naturales en sí. Vamos a ver que incluso se ha hablado de la exposición a ciertas especies de murciélagos y bueno, sobre todo eso es importante a tomar en cuenta. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a tener que la morfología, en el examen macroscópico, el encéfalo muestra edema y congestión vascular muy intensa. Y en el examen microscópico, creo que algo muy importante a destacar son los cuerpos de Negri, que es lo que se puede ver señalado, que está al centro de la imagen. Sí, esto como moradito que destaca ese círculo un poquito más grande. Vamos a tener que este es un hallazgo paxosnomónico, entonces hay que revisar bien eso, hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a tener que estos se describen como inclusiones citoplasmáticas, que pueden ser medio redondeadas, ovaladas, eosinófilas, y que pueden encontrarse en las neuronas piramidales del hipocampo y también en las células de Purkinje del cerebelo. Y pues bueno, sí, eso es más que nada esto. También se presenta una degeneración neuronal extensa y sobre todo esta reacción inflamatoria. ¿Le puedes bueno, vamos a tener en cuanto a las manifestaciones clínicas que el periodo de incubación depende sobre todo de la distancia entre la herida y el encéfalo, porque pues el virus accede al sistema nervioso central, ascendiendo a lo largo de los nervios periféricos,
desde el lugar de la herida, entonces pues va a llegar hasta el encéfalo y esto suele ser entre unos, no sé, 1 o 3 meses y vamos a empezar que empieza, vamos a ver que empieza con síntomas inespecíficos de malestar general, por ejemplo, como es el caso de cefalea y fiebre, pero también empiezan a presentarse ciertas pues parestesias locales y pues sobre todo esto va a ser alrededor de la herida. Vamos a tener que a medida que la infección avanza, también el individuo muestra una estabilidad muy intensa. Vamos a tener que sobre todo no sé, un rocecito chiquito va a ser muy doloroso, va a tener violentas respuestas y pues esto va a favorecer a la aparición de convulsiones. Vamos a tener que se observa una contractura de la musculatura faríngea al deglutir y esto va a hacer que el paciente eche espuma por la boca, como se puede ver en la imagen. Y esto pues incluso puede crear hidrofobia. Vamos a tener que a medida que la enfermedad progresa, sobre todo estos periodos de manía y de estupor, van a progresar hasta el coma y la muerte. Sobre todo, esto puede ser incluso por fracaso del centro respiratorio. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, finalmente vamos a ir con lo que serían las enfermedades parasitarias. ¿Puedes cambiar, por favor? En primera instancia vamos a ver lo que sería la toxoplasmosis, que, bueno, sobre todo es una infección oportunista que se encuentra frecuentemente en pacientes inmunodeprimidos. Vamos a tener que tienen síntomas clínicos subagudos, es decir, como que se desarrollan durante un periodo de, por ejemplo, 1 o 2 semanas, y también puede ser tanto focales como difusos. Vamos a tener que los estudios de imagen, por ejemplo, pueden mostrar refuerzo en anillos, sin embargo, pues eso no es algo muy patognomónico que digamos, porque pues también esta lesión puede asociarse a, por ejemplo, tuberculosis, otras infecciones, entonces pues tampoco es como que nos podamos guiar tanto de eso. Bueno, sí, más que nada es eso, ¿le puedes cambiar, por favor? Ahora vamos a hablar de lo que sería la morfología. Vamos a tener que esta toxoplasmosis produce abscesos encefálicos que sobre todo se encuentran más a menudo tanto en la corteza cerebral, digamos cerca de la unión de la sustancia gris y blanca. Y bueno, vamos a tener que también que otra cosa, que sobre todo las lesiones agudas muestran focos centrales de necrosis, hemorragias y también pues petequias rodeadas de inflamación aguda y crónica, infiltración de macrófagos y proliferación vascular. Vamos a tener que en la periferia de los focos necróticos pueden encontrarse tanto taquizoitos libres como bradyzoitos enquistados. Y pues vamos a tener que normalmente se observan los microorganismos en tinciones como Giemsa, también puede ser HY en realidad. Mm, pero también se reconocen más fácilmente mediante métodos inmunocitoquímicos. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, finalmente vamos a hablar de lo que sería la neurocistercosis, que sobre todo está producida por Taenia solium y sus síntomas principales son cefalea o lesiones cerebrales que al final pueden ocasionar convulsiones o incluso síntomas que son similares a un tumor. Vamos a ver que pues se caracterizan por estas lesiones, incluso se pueden ver como abscesos con este material que se puede ver purulento. Vamos a ver que entonces esto va a ser importante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y también les dejo aquí lo que sería el ciclo de cistercosis, que pues como tal vamos a ver que se transmite a través de que, por ejemplo, el consumo de carne de puerco y bueno, que esté infectado con los huevecillos y sobre todo esto va a desarrollarse hasta ser la larva del cisticerco y de esta va a crecer esta tenia y
esto va a estar en el intestino y va a comenzar a liberar más huevecillos. Entonces, pues es cuando estos cisticercos se van a ir al cerebro y cuando pueden infectar. Es lo que les mencionaba, producen esta cefalea y pueden llegar a también producir convulsiones. Y bueno, esto sería todo de parte de infección. Bueno, yo soy Cristian Carreto y les voy a hablar acerca de las neoplasias primarias, en donde vamos a tener a los tumores gliales, a los meningiomas y los de la vaina nerviosa periférica. La siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos a los tumores gliales. La siguiente, en donde vamos a tener distintos tipos de tumores gliales, empezando por el astrocitoma difuso. Este va a representar el 80% de los gliomas en el adulto, va a ser muy frecuente entre los 30 y los 60 años y normalmente lo vamos a encontrar en los hemisferios cerebrales. En cuanto a los signos y síntomas que presentan los pacientes, vamos a ver que están las convulsiones, las cefaleas y los defectos neurológicos focales. Y bueno, el deterioro clínico va a estar relacionado con las características que van a estar presentando en este tipo de tumor, así como con un crecimiento tumoral rápido. Histológicamente podemos clasificar a este tumor en tres: en el astrocitoma difuso, que es un grado 2, el astrocitoma anaplásico, que es el grado 3, y el glioblastoma, que es el grado 4. Y a medida que está aumentando este grado, el pronóstico va a ser peor. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su morfología, vamos a ver que los astrocitomas grado 2 y 3 son tumores grises infiltrantes que van a estar mal definidos y van a estar expandiendo y distorsionando el cerebro. Y pueden llegar a estar infiltrando sin formar una masa como tal definida. Macroscópicamente vamos a ver que la infiltración supera los márgenes visibles y en la superficie del corte el tumor va a ser firme o blando y gelatinoso y a veces puede presentar una degeneración quística. Y en el glioblastoma vamos a observar algunas áreas firmes y blancas y otras blandas y amarillas, las cuales esto va a estar dado porque se puede presentar una necrosis tisular y en otras ocasiones se pueden observar degeneraciones quísticas y hemorragias. La siguiente, por favor. Microscópicamente, a los astrocitomas de bajo grado, o sea, del grado 2, vamos a ver que hay un incremento leve a moderado del número de núcleos de las células de la glía, con un pleomorfismo nuclear variable y con un entramado denso interpuesto de prolongaciones de células astrocíticas que van a ser positivas para la proteína gliofibrilar ácida, que como tal, esto va a ser lo que les va a estar dando el aspecto fibrilar al fondo. En los astrocitomas anaplásicos vamos a ver regiones de celularidad muy densa y mayor pleomorfismo nuclear. Y en el glioblastoma, además de lo que presenta el astrocitoma anaplásico, también se presenta necrosis o una proliferación microvascular en algunos casos. La siguiente, por favor. Luego tenemos al oligodendroglioma, el cual va a representar entre un 5 al 15% de todos los gliomas, y este suele detectarse entre la cuarta y la quinta década de la vida. Este se llega a presentar sobre todo en los hemisferios cerebrales, siendo más frecuente en el lóbulo frontal y en el temporal. Aquí los síntomas que llegan a presentar los pacientes van a tomar años de evolución y estos con frecuencia llegan a incluir a las convulsiones. Y cuando se utiliza una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia, se ha visto que la supervivencia media de 10 a 20 años en los tumores bien diferenciados y va a ser de entre 5 a 10 años en el oligodendroglioma neoplásico. La siguiente, por favor. Para su morfología vamos a ver que los que son bien diferenciados, o sea, los del grado 2, se van a observar como tumores infiltrantes que van a estar formando masas gelatinosas grisáceas que pueden llegar a contener quistes o hemorragias focales o calcificaciones. Microscópicamente, el tumor va a estar constituido por sábanas de células regulares de núcleos esféricos con una cromatina que es finamente granular y en ocasiones puede estar rodeado por un halo claro de citoplasma. Este tumor como tal puede tener una red delicada de capilares anastomosados y la calcificación puede ir desde focos microscópicos hasta depósitos masivos. Y el oligodendroglioma anaplásico, este como tal ya es una variante más agresiva
y ya va a haber una densidad celular mayor, anaplasia nuclear, un aumento del número de mitosis y con frecuencia se pueden presentar proliferación microvascular. Y en cuanto a genética y patogenia, vamos a ver que hay mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa, que lo que estará ocasionando es que se aumente la producción de la 2-hidroxiglutarato y esto como tal interfiere en la actividad de varias enzimas que van a estar regulando la expresión de los genes. También se pueden llegar a encontrar mutaciones del promotor de la telomerasa. La siguiente, por favor. Luego tenemos a los gliomas de la línea media, los cuales se suelen originar en el tronco del encéfalo, en la médula espinal y en el tálamo. Estas van a ser lesiones infiltrantes y van a estar produciendo un importante deterioro neurológico por alteraciones en las estructuras que están vecinas. Estas suelen presentar un comportamiento agresivo y presentan mutaciones puntuales que van a ser adquiridas en la histona H3, cuya consecuencia va a ser la pérdida de un residuo de lisina, que va a ser la diana de las modificaciones que van a estar regulando la expresión génica. La siguiente, por favor. Luego tenemos al astrocitoma pilocítico, los cuales estos son tumores relativamente benignos que habitualmente llegan a afectar a niños y adultos jóvenes. Estos se localizan con frecuencia en el cerebelo, pero también pueden llegar a afectar al tercer ventrículo, a las vías ópticas, a la médula espinal y en ocasiones también a los hemisferios cerebrales. Este tipo de tumor a menudo está asociado a un quiste y la aparición de los síntomas cuando se hace una resección incompleta puede ser porque el quiste llega a aumentar de tamaño y en el caso de que exista este tumor en el hipotálamo, se considera que es mal pronóstico ya que pues no se puede hacer una resección completa de este. Y en cuanto a su morfología, vamos a ver que pues es quístico, con un nódulo mural en la pared del quiste, y en caso de que sea sólido puede estar bien delimitado. Este tumor va a estar formado por células bipolares con prolongaciones pilosas largas y finas que van a ser positivas para la proteína gliofibrilar ácida y frecuentemente podemos encontrar fibras de Rosenthal, cuerpos granulares y microquistes, mientras que en este tipo de tumor, tanto la necrosis como la mitosis van a ser poco frecuentes. La siguiente, por favor. Luego tenemos al ependimoma, el cual se va a originar más a menudo en el sistema ventricular y también se puede presentar en la médula espinal. En los primeros 20 años de vida se llega a presentar sobre todo cerca del cuarto ventrículo y van a estar constituyendo entre el 5 y el 10% de los tumores cerebrales de este tipo, de este grupo de edad. Y en los adultos se va a presentar sobre todo en médula espinal y estos están muy asociados a la neurofibromatosis de tipo 2. Para su morfología vamos a ver que en el cuarto ventrículo se suelen presentar como masas sólidas que se van a estar extendiendo desde el suelo ventricular. Esos tumores van a estar formados por células con núcleos regulares redondos y ovoides y con una cromatina homogénea abundante, y entre los núcleos se puede observar un fondo fibrilar de densidad variable. Aquí, las células tumorales pueden llegar a formar estructuras redondeadas o alargadas que tienen prolongaciones largas y tenues que llegan hasta la luz, y con frecuencia pueden formar también pseudorosetas perivasculares en las que las células tumorales se van a estar originando alrededor de los vasos y van a tener prolongaciones finas del epéndimo. Y en el caso del ependimoma anaplásico, vamos a ver que hay una alta densidad celular, hay elevados índices mitóticos, hay necrosis y hay una proliferación microvascular. La siguiente, por favor. Luego tenemos a los meningiomas. La siguiente, los cuales son predominantemente benignos y se van a estar originando a partir de células meningoteliales del aracnoides. Esta se presenta sobre todo en adultos y a menudo van a estar unidos a la dura madre. Estos se pueden encontrar siguiendo las superficies externas del cerebro y también dentro del sistema ventricular. Y los pacientes pueden presentar síntomas difusos que no están localizados o signos focales, que estos van a ser secundarios a la compresión que está ocasionando en el cerebro. La mayoría de estos tumores se van a estar separando con facilidad del encéfalo, pero algunos son infiltrantes, lo cual pues está muy relacionado con un mayor riesgo de recidivas. Y para el pronóstico, pues va a depender del tamaño y de la localización, pero también de su accesibilidad en la cirugía y del grado histológico que presenta. La siguiente, por favor. Para su morfología tenemos a los meningiomas de grado 1,
los cuales se presentan como masas bien definidas con base en la dura madre que pueden llegar a comprimir el cerebro, pero sin infiltrarlo. Aquí estos se pueden llegar a extender por el hueso supradyacente y los patrones histológicos que encontramos son el meningotelial, que va a estar dada por la presencia de cúmulos arremolinados densos de células sin membranas celulares visibles. También tenemos al fibroblástico, que es por células elongadas y abundantes depósitos de colágeno. Al transicional, que es por una mezcla del meningotelial y del fibroblástico. Y el psamomatoso, que es por numerosos cuerpos de psamoma, como se observa en la imagen, y el secretor, en donde vamos a ver espacios pseudoglandulares que van a contener también un material muy eosinófilo que va a ser positivo para paz. También tenemos a los meningiomas atípicos del grado 2, los cuales van a presentar muchas mitosis y también pueden presentar nucleolos muy llamativos. Vamos a ver un aumento de la celularidad. La relación núcleo-citoplasma va a estar aumentada y también puede presentar necrosis. Estos van a estar creciendo más agresivamente a nivel local y van a estar muy asociados a recidivas. Estos, los patrones histológicos que presentan son células claras y cordoide, que se va a estar correlacionando con un comportamiento más agresivo. Y también algo que le va a dar un comportamiento más agresivo va a ser la invasión ya al encéfalo. Y por último tenemos a los meningiomas anaplásicos malignos, que son los del grado 3, los cuales ya son tumores muy agresivos y aquí la actividad mitótica va a ser muy superior. Y bueno, ya continuaremos la siguiente clase.